Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Pedagogía y Educación Social, aportes en clave de formación y reflexión sobre las prácticas. Estamos celebrando realmente esta publicación, que es una producción de la carrera de Pedagogía y Educación Social del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, una institución de educación superior técnica de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que a su vez es una publicación producida por el Lugar Editorial, por la editorial Lugar Editorial. Aquí estamos reunidas y reunido las y el comentarista, Beatriz Alén, Mariel Karolinsky y Segundo Moyano. También está presente y nos acompaña Ana Laura García, compiladora del libro, y también están presentes todas las autoras de los artículos que integran la publicación: Ana Pagano, Paula Montesinos, Florencia Soto, Cintia Sánchez y Silvina Kurlat. Todas ellas son docentes de la carrera en nuestra institución, y las tres últimas además son egresadas de la carrera de nuestra institución. Antes de pasar al panel de comentaristas, por ahí quería compartir con ustedes algunas reflexiones desde la institución. Nosotros queremos remarcar la importancia enorme que tiene para el instituto y para la carrera esta publicación, este libro. Por un lado, porque los artículos que lo integran recogen y resignifican el recorrido de debates y reflexiones que venimos desarrollando sobre el campo disciplinar de la pedagogía social y sobre el campo profesional de la educación social, a los que consideramos siempre en construcción por tratarse de producciones históricas, pero específicamente estos artículos recuperan en este devenir dos situaciones, dos procesos de los últimos años que alentaron de alguna manera la escritura y la sistematización de debates y posicionamientos que veníamos de alguna manera sosteniendo, intercambiando y poniendo en cuestión al interior de la carrera. Por un lado, lo que fue la celebración de los 10 años de creación de la carrera de Pedagogía y Educación Social en el año 2017 en nuestro instituto, y por otro lado, una participación muy nutrida y con mucha producción que tuvimos con motivo del tercer encuentro internacional de pedagogía social organizado por la Red Latinoamericana de Pedagogía Social, un encuentro que tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, allá por marzo de 2019. Estos dos eventos, consideramos que los artículos de alguna manera son herederos específicamente de estos dos eventos, porque estos dos eventos generaron una dinámica de producción, de escritura, de reflexión, que involucró a estudiantes, que involucró a egresadas y egresados, y que involucró a docentes, principalmente docentes de prácticas y docentes de pedagogía y educación social de la carrera. Y eso le da a los artículos una peculiaridad, y que es que no son producciones específicas para una publicación, sino que son producciones que recuperan un larguísimo recorrido, y que fueron de alguna manera intensamente presentadas, discutidas, resignificadas en el marco de estas dos situaciones, no solo con las estudiantes y los estudiantes, y con egresadas y egresados, entre docentes de la carrera, sino también con colegas de los campos de la pedagogía social y de la educación social por fuera de nuestra institución educativa. Y esta publicación además condensa de alguna manera como la relevancia que le damos en el instituto, y particularmente al interior de la carrera, a la producción de conocimiento y a la reflexión sistemática y a la escritura sobre la pedagogía y la educación social, sobre sus problemas, sobre sus andamiajes conceptuales, a través de procesos de investigación que de alguna manera son impulsados al interior de las propias prácticas, como indagaciones de las propias asignaturas de la formación, como indagaciones acotadas, si se quiere, pero también con la participación del instituto en propuestas de fondos concursables para desarrollar investigaciones un poquito más de largo plazo, como aquellas en las cuales participamos, convocadas por el Infod y por el INET. Y alentando siempre un involucramiento de docentes, egresadas y egresados en estos procesos de investigación. Y no solo porque consideramos que la producción de conocimiento es una parte sustantiva de la formación,
sino también porque de alguna manera reconocemos que si bien la educación social como campo de prácticas y de experiencias ha tenido en las últimas décadas un desarrollo muy importante en la Argentina, sin embargo la producción intelectual en relación con este campo, con el campo de la pedagogía social particularmente, y también con los procesos de educación social, de alguna manera guarda una distancia con el desarrollo que han tenido las prácticas. Entonces, en ese sentido, consideramos que este libro viene a aportar, viene a recoger todo lo que vienen siendo los debates en nuestra institución, los procesos de producción de conocimiento, los diálogos de estas producciones en otros ámbitos que no son puntualmente esta publicación, y por supuesto que aportan de alguna manera a achicar la distancia que existe a veces entre el desarrollo de las prácticas y la vacancia de reflexión o de conceptualización acerca de esas prácticas. Bueno, a continuación les voy a dar la palabra al panel de expositores que van a comentarnos, a compartir sus reflexiones acerca de esta publicación. En primer lugar, vamos a escuchar a Beatriz Alén. Gracias, Beatriz, por apostar al proyecto de la publicación y también por participar en esta presentación. Sintéticamente, Beatriz es la directora de la colección Prácticas y Formación de Lugar Editorial. Ella es maestra normal y profesora en Ciencias de la Educación, y además de ejercer la docencia, se dedicó a la formación docente inicial y continua en institutos superiores, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Beatriz fue integrante de diversos programas de formación docente del Ministerio de Educación de la Nación y también del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y actualmente, además de la tarea editorial, participa en ámbitos de educación popular. De nuevo, gracias, Beatriz. Adelante. Estás muteada, Beatriz. Bueno, otra vez, gracias Florencia, gracias compañeras por invitarme a esta presentación de un libro que saben que quiero mucho todos los libros de la colección, pero este tiene para mí un sentido muy particular, ¿no? Por esto, al pensar qué cosas iba a decir hoy, se me ocurrió relatar algunos episodios, algunas cosas que ocurrieron en mi encuentro con Ana Laura y con Jorge Cajaraville en el Ministerio de Educación, el trabajo compartido con ellos, ¿no? Los conocía, escuchaba cuando estaban hablando de los primeros ladrillitos que iban a conformar el instituto, dentro del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, la Tecnicatura de Pedagogía y Educación Social. Nunca podía preguntar porque estábamos trabajando, y si hubiera preguntado no me hubieran podido contestar porque ellos estaban también trabajando, pero por la manera, por todo lo compartido en estos programas de formación docente en el Ministerio, estaba segura que lo que hicieran iba a ser muy, muy bueno, muy lleno de apuestas y de sueños. Y había escuchado a Violeta Núñez también en una conferencia que dio dentro de ese programa sobre pedagogía social. Así que tenía alguna que otra idea. Por eso cuando Graciela Rosenberg, la presidenta de Lugar Editorial, dio lugar a este proyecto de colección que, como dijo Florencia, se llama Prácticas y Formación, siempre pensé que dentro de esta colección tenía que estar un libro de pedagogía social. ¿Por qué lo digo? Porque otro contexto en el que pude compartir con Ana, Jorge y con algunas de las autoras de este libro que fue dentro del instituto la presentación del primer libro con la cabeza en los pies, ¿no? Donde también escribieron Silvina y también Florencia, no, Florencia creo que no, Cintia y Silvina. Florencia todavía no había ingresado, y en esa presentación yo decía, bueno, que había leído el libro para
entender qué cosa era la pedagogía social. Lo conservo, lo tengo firmado por Silvina y con cosas muy lindas que me han dicho de mi presentación. Después también participé en el prólogo y la presentación del segundo libro, Noveles o Noveles. Y todo esto porque Valeria Sardi, que estaba a cargo de los talleres de escritura y memoria en el instituto, bueno, también había compartido con ella algo que a mí me interesa mucho, que es la escritura de los protagonistas de la práctica. Tal como decía Florencia, no solamente la escritura de las prácticas, sino también de toda la producción conceptual, no solamente lo que se hizo, sino todo el conocimiento que se construye en una práctica profesional, y en ese sentido también hablo de no cualquier conocimiento, ¿no? Un conocimiento comprometido con la defensa de los derechos humanos, un conocimiento comprometido con un pensamiento emancipatorio, ¿no? Esa es también la otra nota que tratamos de que esta colección tenga. Así que, como ya les dije, bueno, esta sería mi tercera presentación de una producción de los equipos del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, ¿no? Y para mí esta obra, ¿por qué digo que es muy importante? Porque da cuenta de algo que en las otras obras también aparecía, que es la creación dentro de las incertidumbres, de un campo de prácticas dentro de las incertidumbres, de aquello que, bueno, homenajeando también a Pablo Freire, podríamos decir lo inédito viable, ¿no? En homenaje a sus 100 años, aquello para lo que no tenemos respuestas, pero que no nos hacen abandonar la esperanza, ¿no? Y en ese sentido es que esta obra, tal como dice Florencia, y que van a referirse en más profundidad los colegas, el colega y las colegas que también participan de esta presentación, me parece que es una obra que aporta a pensar la formación en general, ¿no? Porque la formación en todas las profesiones que tienen, que piensan lo humano desde la vulneración de los derechos y que piensan lo humano también en clave de construcciones colectivas. Eso atraviesa toda la obra y la atraviesa también dando testimonio de la producción colectiva de conocimientos que se desarrolla en esa institución tan querida, ¿no? Por ustedes, y aunque no la transite mucho, también muy querida por mí, porque ya les digo que era algo que en aquellos años, estoy hablando del 2006, se calculo, veía los desvelos de algunos de sus fundadores y las incertidumbres de las que también hablan en su capítulo 3 Silvina, Florencia, Cintia, ¿no? Esas incertidumbres que creo que van a seguir existiendo, aún con algunas certezas construidas, porque tal como se amplía el campo de la pedagogía de la formación, seguramente también se amplía el campo de la pedagogía y de la educación social. Creo que estos momentos tan difíciles por los que hemos atravesado, y ojalá que estemos saliendo, pero nadie lo sabe, inauguró nuevas prácticas, nuevas demandas quizás, pero incluso inauguró la necesidad de desarrollar prácticas allí donde la demanda no surgía, pero se reconocía un derecho, ¿no? Por eso, bueno, yo tenía particular interés en este libro,
porque además, de acuerdo a lo que sabía, y creo que este libro lo testimonia, y de alguna manera también lo ha dicho Florencia al presentarme y al presentar la producción del instituto, la escritura es una de las prácticas profesionales que no abandonaron nunca, evidentemente, y que favorecen que florezcan nuevas publicaciones, porque se pueden apelar a cuadernos de campo, se pueden apelar a mucho conocimiento construido que permiten sistematizar experiencias, y creo que este libro es una de las sistematizaciones posibles de 10 años de experiencia. Puede haber otras y están invitados a publicarlas también, invitadas a publicarlas. Voy a mirar algo que me interesaba recalcar. Cuando escribió su prólogo Ana Laura, que coordinó con mucha generosidad esta producción, se llama compilación, pero hizo mucho más que compilar. A veces las compilaciones aparecen como más sencillas. También nos proponía en el prólogo una clave para pensar en la pedagogía social y para abordar la lectura del libro. Ella dice, ¿qué sentidos se van construyendo en una pedagogía social que se inscribe en diferentes espacios organizacionales, en diálogos con actores que son portadores de una multiplicidad de saberes y en el encuentro con diferentes grupos atravesados por problemáticas diversas? Y ya en el título del primer capítulo, Ana Pagano nos presenta algunos de estos sentidos de la pedagogía social, pues dice que está inscripta en la acción colectiva y en los procesos de democratización. Y al dar cuenta de los recorridos que vertebra la carrera en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, podemos hablar de algunos de los sentidos por los que se pregunta Ana y que seguramente tiene mucho para decir también. Habla de los horizontes políticos y sociales vinculados con la igualdad, los derechos y la ciudadanía y la justicia social. Por lo cual creo que toda la producción del instituto, no solo este libro, no puede ser, digamos, tiene mucho interés para muchas profesiones. Cuando en este momento estamos hablando de pedagogía social, también estamos pensando, o yo por lo menos pienso, y de alguna manera lo dicen Silvina, Florencia, Cintia, en el capítulo 3, en ciertas tradiciones, en ciertos conocimientos construidos en otras profesiones, la medicina, la psicología social. Y creo que es un libro interesante para profesionales de esos campos también. Y también para militantes de los campos, en el campo de las organizaciones sociales, con los que también aparecen como interlocutores en la construcción del conocimiento que se pone en juego, que ponen en juego los y las educadoras sociales en diferentes territorios, ¿no? Yo sigo con la pregunta de Ana y digo, y bueno, y Paula dice algo también que da cuenta de otro sentido que creo que es fundamental para cualquier carrera, que, digamos, para pensar los procesos de formación de profesionales de cualquier ámbito. Trabaja muy en profundidad los fundamentos y las prácticas de la propuesta teórico-metodológica de la formación y ofrece una narrativa sobre la construcción de un campo profesional que surge y se desarrolla, tal como se explica en el libro, respondiendo a las realidades que devienen de las crisis económicas y sociales y también educativas.
Por eso piensa y concreta su propuesta formativa, y la explica muy bien en el libro, en diferentes tramas sociales, con diversidad de sujetos de distintas edades, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, e incluye estos sujetos profesionales a los que yo hacía mención hace un ratito. Pero además, también dice algo muy interesante, que ese encuentro con esos sujetos es el encuentro con los conocimientos que portan esos sujetos, y que también son conocimientos que se incorporan, dialogan y transforman los conocimientos y algunos marcos interpretativos que portan los especialistas o los educadores sociales, docentes finalmente. Comunidad muy comprometida en esta crisis de la pandemia y poco reconocida, por cierto. Y finalmente Cintia, Florencia, Silvina, egresadas de la carrera y actuales docentes, sistematizan algo muy interesante para toda profesión: la formación de los formadores, en este caso de pedagogía y educación social. Y así, desde su condición de actuales docentes de la carrera, con una mirada retrospectiva, van estableciendo los mojones que identifican en su propia formación. Y lo hacen de una manera muy interesante, a partir de las preguntas, que surgen en el estudiante, en las estudiantes, cuando participan del ámbito de formación, en las estudiantes cuando van al territorio de las prácticas, y preguntas que surgen en los primeros desempeños como formadoras de una carrera. Preguntas inquietantes de los estudiantes, pero también preguntas inquietantes de un campo profesional que me parece que debe ser uno de los campos que más transformaciones y enriquecimientos y expansiones debe estar produciendo en estos últimos años. Bueno, para terminar, quería decir algo que me encantó en aquel momento cuando presenté con la cabeza en los pies, que dijo Silvina, que todo educador social, que toda educadora social debía tener una mochila que iba a ir llenando, sacando, sustituyendo a lo largo de los años, porque, y eso lo dice en este libro, lo dicen las tres egresadas y docentes actuales de la carrera, también implica la práctica en el territorio de lo social, implica un compromiso con la propia formación permanente. Y Silvina en esa publicación decía que esa mochila nunca termina de armarse, porque supongo que tampoco nunca termina de desarmarse, de desechar, de incluir, de sustituir. Entonces reitero algo que dije hace más de 10 años. Les deseo a todas que sigan ofreciendo la profesión como herencia y con la misma pasión que lo vienen haciendo y construyendo. Y bueno, también antes de terminar quiero agradecer no solamente a Graciela Rosenberg por su apoyo a esta colección, sacando un libro, publicando un libro en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, y también a Silvia Suárez y a Juan Carlos Chicolela, que con tanto cuidado han trabajado en la edición de Pedagogía y Educación Social, aportes para la formación. Muchas gracias y las felicito. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Gracias por tus reflexiones. A continuación vamos a darle la palabra a Mariel Karolinsky. Mariel es casi de la casa porque se desempeñó en la carrera de Pedagogía y Educación Social en nuestro instituto como profesora de Políticas Públicas Sociales y Educativas entre 2013 y hace media hora, o sea, entre 2013 y principios de este año,
Mariel es socióloga y magíster en educación, pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es doctoranda de educación en esa misma universidad. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Ciencias de la Educación. Siempre hablamos de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de esta misma universidad. Bueno, gracias Mariel por estar, por volver. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes, en primer lugar, por la invitación. Decía ahí por lo bajo que estoy un poco nerviosa y emocionada, las dos cosas. Es un placer enorme estar volviendo de algún modo. Siempre emociona volver a los lugares donde una fue feliz y donde aprendió, y bueno, es esa sensación. Así que nada, para mí es un halago estar participando de este espacio y compartiendo esta presentación con maestras referentes del campo de la pedagogía y de la educación social. Quiero celebrar también, sumarme a este momento de celebración. Siempre me parece que la publicación de un libro merece ser celebrada, y sobre todo, digo, en estos tiempos de virtualización forzosa, y de mucha circulación de producciones digitales, que cuando son de acceso abierto, digamos, implican una democratización en el acceso al conocimiento. Sin embargo, creo que contar con los libros en papel sigue siendo una apuesta, digo, permite objetivar algo de ese conocimiento que se construye, y creo que en estos tiempos, sobre todo, digo, hacerle su lugar en la biblioteca es una forma de acercarnos y de dejar huella, ¿no? Digo, de dejar huella tangible de eso que vamos produciendo y socializando, y que es resultado de nuestra formación y de nuestras producciones colectivas. Así que, digo, me parece que amerita una celebración. Y también celebro que sea un libro producido íntegramente por mujeres en el campo de la pedagogía y de la educación, que está predominantemente, digo, y nada en contra del segundo, pero digo que es un campo en el que hay una mayoría de mujeres, pero que muchas veces los espacios de socialización, de difusión y de toma de decisiones están ocupados por varones. Entonces digo que sea un libro producido por mujeres protagonistas de este campo, desde las distintas posiciones, me parece que también es de celebrar y de visibilizar, y de no darlo por hecho natural. Digo, creo que es una producción que, digo, algunas cosas que fueron diciendo, a las que me sumo, digamos, me parece que es una producción que refleja la sistematización de procesos de reflexión sobre la práctica en el campo, ¿no? Que es un campo, como ustedes dicen, y me dijeron a mí desde el primer día que me sumé a la carrera, es un campo en construcción, pero el que cada vez va teniendo mayores certezas, que me parece que son las que permiten, ¿no? Y dan seguridad para seguir caminando y para seguir transmitiendo y construyendo. Y que me parece que este proceso de reflexión y de sistematización de esas reflexiones sobre la propia práctica y sobre la propia formación constituyen en sí mismo, ¿no? Y el libro es eso, en parte, un mensaje formativo, me parece, ¿no? Como, digo, hay algo ahí de esta producción que en sí misma es un mensaje formativo para los estudiantes de la carrera, para quienes somos o fuimos docentes de la carrera, y docentes en general, digo, me parece que aportan ese sentido, y también para las educadoras, educadores sociales que trabajan o que militan en el campo de la educación social, ¿no? Y también me parece que es una producción que refleja procesos de construcción de conocimiento y de formación intergeneracionales, y que eso también da cuenta de la historia del campo, ¿no? Digo, que en un mismo libro entren en diálogo docentes, educadoras de distintas generaciones, y que desde distintas posiciones, también me parece que es de valorar, y que también es un mensaje formativo, porque es un modo también de apostar a la formación, a la investigación y a la construcción de conocimiento, y al ser y hacer docencia y educación. Yo voy a compartir algunas, digamos, voy a tomar esta idea que me parece que recorre todo el libro, esta idea de que hay certezas y que al mismo tiempo parte de lo que aporta la pedagogía social y el ejercicio de la educación social tiene que ver con la posibilidad de hacernos preguntas. Entonces voy a tomar algunas de las certezas que me parece que aporta el libro de manera más transversal,
y para abrir por ahí otras preguntas que nos ayuden, o que creo que a mí por lo menos me ayudan a pensar, digo, me parece que ayudan a pensar en el ejercicio de la docencia en general, en el campo de la educación social en particular. Digo, y esto tiene que ver, bueno, como decía Flor, con mi experiencia como docente en la carrera, pero también como militante y trabajadora en distintos espacios del campo de la educación social, así que, bueno, desde ahí es que hablo. A ver, me parece que una primera certeza que transmite el libro es que todo acto, o que la educación y que la formación son actos éticos, políticos, de producción intelectual, pero también que esa producción y ese modo y esa formación desde estos posicionamientos suponen o transmiten en ese ejercicio modos de ser y de hacer, ¿no? Que, digo, en esta apuesta por una educación social que intente intervenir en los procesos de vulneración de derechos y que de algún modo desde esas prácticas se promueva la transformación del mundo, hay algo que se transmite ahí, ¿no? que tiene que ver con pensar a la educación, a los procesos de formación como actos éticos, políticos, que no son solo en términos de contenidos, sino también son transmitidos en términos de modos de hacer y de vivir y de ejercer, ¿no? la formación y la educación. Y que esos actos educativos se ponen en ejercicio como estudiantes, como educadores, como docentes, ¿no? Y que esos actos educativos no son meros actos declamativos, ¿no? Digo, no es que uno cree en la politicidad del acto educativo, como decía Freire, solo por decirlo o por escribirlo en producciones que circulan, sino que eso necesariamente nos desafía a asumir ese posicionamiento político, ético, también con prácticas que sean coherentes con ese discurso, ¿no? Y creo que este es de los mayores desafíos. Y que asumir esas prácticas coherentes creo que también requieren, y esto es algo que digo que me parece que atraviesa también todo el libro, de tener claro y explicitar a la vez, ¿no? Desde qué fundamentos teóricos, políticos, epistemológicos, metodológicos, educamos, ¿no? O construimos proyectos educativos que promuevan esos procesos de transformación. En un punto, como decía Freire, y celebrando también sus 100 años del natalicio, como decía Beatriz, digo, pensar y tener todo el tiempo presente el qué, ¿no? Digo, qué queremos con ese proyecto, para qué, para quiénes, en favor de quiénes, en contra de quiénes, ¿no? Digo, ahí me parece que se juega fuertemente, y que eso no puede ser solo declamación, sino que tiene que estar fundamentado teóricamente, ¿no? Y que es algo que me parece que todo el tiempo lo ponemos en ejercicio, lo exigimos en la formación, y es algo que me parece que todos los capítulos hacen referencia a eso, ¿no? Digo, que la idea de poder plantear proyectos educativos que tengan como punto de partida una pregunta o la posibilidad de construir un problema, de problematizar una situación socioeducativa que merezca una intervención, requiere de fundamentos teóricos, políticos, epistemológicos, ¿no? Y que me parece que hay mucho de la formación que se juega ahí, y a lo que no tenemos que renunciar, porque le llena de contenido ese fundamento político de nuestro acto educativo, ¿no? Creo que hay como es un concepto, un respaldo conceptual, como dice Ana, pero creo que también es una apuesta, es un horizonte, que me parece que es central, que atraviesa todos los capítulos, y que me parece que puede sintetizar como algo de lo que quiero recuperar, o que lo que me parece más relevante para recuperar de todo el libro, que tiene que ver con esta apuesta por la democratización, ¿no? Ya Ana desde el inicio, ¿no? Todas nombran esta idea de que, bueno, formarse en pedagogía social y y desempeñarse profesionalmente o como militantes en el campo de la educación social supone posicionarse desde el desarrollo de proyectos que tengan como horizonte procesos de ampliación de derechos, de promover prácticas democráticas, un horizonte democratizador en términos de intervenir sobre esas múltiples desigualdades. Entonces me parecía que recuperar esta idea de democratización, pensando los múltiples sentidos que adquiere este concepto y esta apuesta, y al mismo tiempo abriendo la pregunta respecto de qué
aportamos, o qué se aporta, ahora hablando un poquito desde afuera, desde el resto de las materias de la carrera, que no son las prácticas, que están sumamente fundamentadas y pensadas y reflexionadas en el libro, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, respecto de los sentidos que asume la democratización, digamos, me parecía interesante compartir por lo menos 3 grandes sentidos y preguntas que nos abren esos sentidos. Pensar a la democratización en primer lugar, digo, pensando en la democratización en términos de ampliación del sentido de lo público, ¿no? De lo común. En primer lugar, pensar la democratización como proceso de ampliación de derechos, ¿no? Como proceso de ampliación o de universalización, según de qué tipo de derechos estemos hablando, digo, procesos de desmercantilización de la vida, ¿no? Y entonces ahí preguntarnos, ¿no? Por qué políticas, qué medidas, qué programas, qué aportamos también desde nuestras prácticas pedagógicas a esos procesos de democratización. En qué medida estas políticas, estos programas, estas líneas de trabajo, estos proyectos logran intervenir, poner en cuestión esas desigualdades que nos atraviesan y que caracterizan la sociedad en la que vivimos. Pensar en segundo lugar la democratización en términos de ampliación del campo político, y preguntarnos ahí quiénes participan de ese campo, quiénes toman decisiones, quiénes son reconocidos como actores legítimos para poner voz y para decidir sobre los problemas comunes, ¿no? Digo, lo pienso en el campo de las políticas, pero también lo pienso en el campo de las instituciones, de las organizaciones, de distintos espacios en donde desarrollamos proyectos educativos, y entonces pensar que esa democratización del campo supone habilitar la participación de nuevos actores, legitimar a actores que hasta entonces estaban silenciados, que no tenían voz, y a la vez, o, digamos, según el caso, extender o pensar en la posibilidad de construir mecanismos democráticos de deliberación, de decisión, en espacios que hasta entonces no los tenían, ¿no? Pero digo, tener ahí como una mirada, una alerta respecto de quiénes deciden, cómo se decide, sobre qué se decide, y bueno, las relaciones de poder, ¿no? Que atraviesan esas instancias. Y en tercer lugar, pensar también, como si se quiere en algún punto, una dimensión más subjetiva, que tiene que ver con las experiencias cotidianas, con las prácticas cotidianas, ¿no? Pensar qué de esas prácticas es, digamos, cuán democráticas son esas prácticas cotidianas, esas prácticas pedagógicas cotidianas, cómo miramos a los otros, cómo nos construimos como colectivo. Digo, me parece que esto, que es una reflexión sobre cómo hacemos, ¿no? Cómo ponemos en práctica esos proyectos educativos a los que apostamos, y que me parece que son como dimensiones y preguntas válidas tanto para pensar en la formación, en cómo formamos, sobre qué formamos, qué transmitimos, como en las prácticas como educadores, educadoras sociales, y también para pensar en el lugar de los estudiantes, ¿no? Digo, me parece que Cintia, Silvina, Flor en su capítulo traen mucho de esto para pensar, ¿no? Digo, pensar también cuán democrática es la formación, qué lugar tienen los estudiantes en esos espacios de formación, qué posibilidad de diálogos efectivos habilitamos o no. Digo, en algún momento del libro, del capítulo, ellas decían, bueno, nos tratan como, algo que rescatamos de la formación es que nos tratan como profesionales, ¿no? Bueno, digo, ahí hay algo de cómo miramos a los otros, a las otras en este caso, y en qué medida las reconocemos como sujetos políticos activos con capacidad de decir, de decidir, de hacer, ¿no? En las prácticas y en el campo de las decisiones. Me parece que obviamente estas 3 dimensiones, que son, digamos, las separo analíticamente, pero que en la cotidianeidad se juegan y, digamos, se superponen, se juegan eso de manera articulada. Obviamente adquieren sentido, creo que Paula traía esta idea, ¿no? Y las chicas la recuperaban, en la vida cotidiana de las instituciones, de los territorios, de los espacios en donde se desarrollan estas prácticas de educación social, y que obviamente están atravesadas por normas, por institucionalidades
por sujetos, ¿no? que tienen capacidad de agencia, que tienen distintos recursos, entre los cuales se establecen jerarquías, relaciones de poder, y que se ponen en juego formas de ver y de construir el mundo, entonces que necesariamente están atravesados por situaciones y relaciones de conflicto, ¿no? Y que me parece que es con eso, me parece, y creo que les parece, porque es algo que me parece que también atraviesa el libro, ¿no? Por relaciones conflictivas sobre las cuales es necesario hacer y decir algo, pero siempre partiendo de la pregunta, ¿no? Y en algún momento del libro aparecía esta idea de no dar por sentado de que esos sujetos con los cuales estamos desarrollando un proyecto están esperando una intervención pedagógica, o la necesitan, o la entienden como eso, como algo necesario, como algo que merece ser desarrollado. Entonces, bueno, ahí se juega la mirada de los otros, cómo nos posicionamos, en qué medida recuperamos esas miradas y esos modos de hacer y de estar en esos proyectos como objeto, pero a la vez como sujetos con quienes desarrollamos esos proyectos, ¿no? Respecto, habría mucho más para decir, pero no quiero comerme todo el tiempo, así que voy a lo segundo. No, perdón, y algo que me pareció también sumamente relevante en este cruce entre pensar que los proyectos y que esos procesos de problematización que dan pie a las intervenciones en el campo de la educación social, que cruzan las normas, las institucionalidades y las prácticas. Me parece, ahí había como dos frases o dos ideas fuertes que me parecía sumamente relevante tomar. Una es esta idea de que, está como muy asumido en el campo educativo en general, en la pedagogía y la educación social en particular, ¿no? Que actuamos en el marco de cierto paradigma de los derechos y de la protección, ¿no? Y promoción de los derechos de las infancias, de las adolescencias, pero podríamos pensar de los derechos en general, pero que ese marco normativo y esos supuestos teóricos, digamos, actúen como supuestos de nuestras intervenciones, no quiere decir que nos digan cómo tenemos que intervenir, ¿no? Con qué sentido, con qué herramientas, con qué mirada sobre los otros, y al mismo tiempo el hecho, parece una verdad de perogrullo, pero después en la práctica se nos vuelve desafío, el hecho de que exista un marco que reconoce los derechos y que reconoce en la educación como un derecho, no quiere decir que eso directamente se traduzca en prácticas, en normas, en políticas, en actos pedagógicos que necesariamente los hagan efectivos. Entonces esto nos abre la pregunta, lo que a nosotras nos toca, creo, de, bueno, qué de nuestras prácticas, en las distintas posiciones que asumimos, en qué se pone en juego este llamado, este imperativo de garantizar derechos, ¿no? Y que no quede solo, como decía al inicio, en términos declamativos, sino que efectivamente se traduzcan prácticas que así los promuevan. En relación con la segunda cuestión, respecto de qué es lo que creo, o qué preguntas nos podemos abrir para pensar en qué medida las materias de la carrera, además de las tres materias, digamos, del campo de la práctica profesionalizante, aportan al desarrollo de proyectos y a este proceso de problematización, ¿no? Que me parece que es central, y a construir algo, no me acuerdo en cuál de los capítulos estaba concretamente, pero esto de construir este oficio pedagógico, creo que estaba en el capítulo de Paula, ¿no? Que tiene como una dimensión central esta cuestión de la reflexividad, ¿no? De poder estar todo el tiempo teniendo como este alerta epistemológico, esta vigilancia epistemológica de la que habla Bourdieu, ¿no? De poder hacernos preguntas, de tener esta vigilancia crítica, de naturalizar lo que parece obvio, y al mismo tiempo de explicitar desde dónde nos paramos para construir esos problemas que no están dados, ¿no? Entonces, ahí habría algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué aportamos desde las otras materias? ¿Qué aportamos sobre el qué de esos proyectos, ¿no? Sobre el contenido, sobre los problemas socioeducativos en sí mismos. ¿Qué aportamos sobre la mirada sobre esos sujetos con quienes desarrollamos, digamos, con quienes y para quienes desarrollamos esos proyectos educativos? ¿Qué aportamos sobre los contextos, sobre las condiciones en las que viven
transitan, actúan, construyen esos sujetos y nosotras mismas, ¿no? Como actoras de ese campo, sobre la relación entre agentes o sujetos con capacidad de agencia y esas estructuras, sobre las herramientas, técnicas, propuestas de intervención, ¿no? Digo, sobre ese aspecto más técnico, no por escindirlo, sino por tratar de identificar, ¿no? Esos distintos aspectos. Y creo que algo central es como, ¿en qué medida, digo, enseñamos a hacernos preguntas, ¿no? Digo, como que me parece que es como el desafío más grande que tenemos en la formación en el campo de las PIEs en particular, pero en general, en la formación en general, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo enseñamos a hacernos preguntas en términos, si se quiere, didácticos, pero al mismo tiempo creo que tiene como dos caras esta pregunta, ¿no? O sea, cómo planificamos didácticamente propuestas y aportes teóricos, epistemológicos, metodológicos que ayuden a ese ejercicio de la reflexividad y al desarrollo, a la elaboración de preguntas que abonen a procesos de construcción de conocimiento, de elaboración de problemas socioeducativos sobre los cuales intervenir, pero al mismo tiempo me parece que esa pregunta no puede estar escindida de en qué medida el modo como enseñamos habilita esos procesos de reflexión sobre la práctica, sobre las intervenciones, sobre los sujetos, sobre esas realidades que pretendemos transformar, ¿no? Quiero decir, podemos desarrollar programas y pensar contenidos y actividades sumamente potentes en términos teóricos epistemológicos para el ejercicio de la reflexividad. Ahora, si eso no se acompaña de formas de construcción de vínculos pedagógicos en el aula o en los espacios donde se desarrollan esos espacios, esas instancias educativas, pienso también en grupos con los que trabajemos en otros espacios, digo, vínculos que promuevan un diálogo real, que habiliten la pregunta, que habiliten la circulación de la palabra, que habiliten la posibilidad de preguntarse, equivocarse y reflexionar sobre eso, y donde, más allá de las distintas responsabilidades que podamos asumir como educadoras y digo, como docentes y estudiantes, como educadoras y sujetos que participan de ese acto pedagógico, sea cual sea, bueno, hay algo ahí de lo democrático de esa experiencia y de lo potente en términos críticos de esa experiencia que se pone en cuestión, ¿no? Entonces, digo, me parece ahí que son como dos dimensiones sobre las cuales pensar, y que me parece que el libro y que los capítulos que ustedes escribieron ayudan a pensar, ¿no? Y que están todo el tiempo tensionando esta idea que traían las compañeras, y que vuelvo sobre esa, ¿no? Nos hablaban como profesionales, como sujetas que teníamos algo para decir al respecto, que teníamos preguntas potentes para hacernos, que podíamos, digo, me parece que camina en ese sentido, ¿no? En todo caso, no es una reflexión prescriptiva, sino más en clave de preguntas sobre también lo que nos abre a pensar en el ejercicio como docentes, ¿no? En nuestro ejercicio profesional, como educadores y como docentes en los distintos espacios donde nos desempeñamos. Entonces, me parece que el libro, para ir cerrando, ¿no? Me parece que el libro aporta a pensar desde ahí qué lugar tiene la reflexividad sobre la propia práctica como docentes, sobre la propia práctica como educadoras, y también sobre la propia práctica y sobre el propio oficio que vamos aportando a construir en los estudiantes, y hablándoles a los estudiantes sobre el propio oficio que van construyendo, ¿no? Digo, qué lugar también asumen como sujetos activos de esa formación. Creo que hay algo ahí que también aporta el libro, bueno, que en parte la exigencia, la insistencia por la fundamentación, por la lectura, por el registro, digo, aporta en ese sentido, que no tiene que ver con el fetiche de la exigencia per se, sino con una apuesta política por esa formación, y si entendemos que la formación es un derecho, bueno, digo, hay responsabilidades compartidas, hay algo de esa exigencia que tiene que ver con eso, con que ser educadores y educadoras críticos y formarnos en el campo de la pedagogía social requiere de la mayor formación, requiere de fundamento teórico, político, epistemológico para nuestras prácticas, y eso supone lectura, supone esfuerzo, supone ejercicio de escritura, supone reflexividad, y supone habilitarse a la construcción colectiva, creo, ¿no? Que es como fundamental en este campo. Entonces, bueno, digo, para cerrar,
bueno, agradecer, celebrar, invitar a que nos sigamos preguntando, a que busquemos estas respuestas colectivas, teórica y políticamente fundadas, y que tengamos ahí siempre viva esta pregunta que trajeron las compañeras, ¿no? de pensar qué hacer cuando no sabemos qué hacer, que me pareció como sumamente potente. Digo, y que no es solo como estudiantes, que no es solo como ingresantes, iniciáticas y dando los primeros pasos en el campo de la educación social, sino que me parece que es un acto de honestidad, de humildad, sostenerla ahí como pregunta viva en el ejercicio de la profesión y de la militancia y del trabajo en el campo educativo. Así que, bueno, hasta acá y gracias. Gracias, Mariel, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar ahora a Segundo Moyano. Segundo nos acompaña desde otro hemisferio y ya entrada la noche. Segundo, además, también es casi de la casa, digamos, porque desde los orígenes mismos de los debates de nuestra carrera, él viene aportando con su producción escrita, con sus reflexiones, no solo a través de las lecturas, que muchas forman parte de la bibliografía de las materias, sino también a través de los múltiples espacios de encuentro y de intercambios directos que fuimos teniendo con él a lo largo del devenir de nuestra carrera en relación con el campo de la pedagogía social, de la educación social y de la formación profesional en estos espacios. Contarles que Segundo es educador social y doctor en pedagogía por la Universidad de Barcelona, es profesor de grado de educación social de la Universidad Oberta de Cataluña, miembro del Laboratorio de Educación Social de los Estudios de Psicología y Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, y su principal línea de investigación actual se sitúa en torno a las políticas sociales y educativas y al cruce con las instituciones de protección a la infancia. Bueno, bienvenido, Segundo. Hola, buenas tardes allá y sí, es verdad, buenas noches acá. Veo que nos está uniendo la lluvia porque aquí también ha arrancado a llover. Bueno, una lástima que no podamos presentarlo presencialmente, pero afortunadamente también podemos hacerlo, como habéis comentado antes, de manera virtual y espero que pronto también podamos encontrarnos físicamente y volver a celebrarlo. En primer lugar, gracias por la invitación. Realmente es un honor y es un placer compartir esta presentación por muchas cuestiones, ¿no? Pero me gustaría puntuar algunas. Para mí la más importante es que es un texto pensado, escrito, seguro que discutido, porque se nota en el redactado, desde el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de Buenos Aires, por sus profesoras, ¿no? Y eso para mí es tremendamente estimulante, porque la parte de mi formación universitaria que dejó realmente marca, que me sigue acompañando hasta ahora mismo, proviene de profesoras argentinas exiliadas. Un exilio que llega a España y que en las aulas universitarias pronuncian casi por primera vez el legado pedagógico de los exiliados republicanos españoles en sus formaciones universitarias en el campo de la pedagogía. Exiliadas y exiliados, ¿no? Exilio de ida y vuelta o doble exilio. En definitiva, un retorno artesanalmente repensado y actualizado de un legado pedagógico republicano que a mí me fue negado y me fue amputado, ¿no? Y esa suerte de retorno mediante el exilio de ida y vuelta ha hecho que mi vínculo con la formación pedagógica de la Argentina sea enorme. Por lo tanto, mil gracias por eso. Otra, y que creo que no es menos importante para considerar esta invitación a leer este texto y que para mí ha significado un verdadero honor, es por su necesidad. La escritura, todos sabemos, tiene un carácter de una cierta fijación. Nos enfrenta a nosotros mismos y nos obliga a pensar y repensar aquello que queremos transmitir. Y es por ello que escribir sobre prácticas que nos concierne nos habilita un espacio y un tiempo para pensarnos con nosotros, ¿no? Y esto tiene efectos en las propias prácticas. Esa necesidad, leída, por lo tanto, traducida en términos de interés,
comporta un trabajo de problematización que, como muy bien señala Ana Laura en el prólogo, permite separarse de la complacencia y hacer aparecer la inquietud. Y sin duda para mí, al menos, siempre he pensado que inquietud y educación son grandes compañeras de viaje, ¿no? Uno de los primeros textos que afortunadamente tuve la ocasión de poder escribir en un ejercicio muy parecido al que se ha realizado en este libro, llevaba por título La inquietud al servicio de la educación, ¿no? Y sigo pensando en eso, ¿no? Que hay algo de la inquietud y de la educación que les permite viajar juntas. Y otra de las cuestiones por la que es un placer compartir este momento se debe a la lectura del texto que hoy presentamos. Las autoras, a las que aprovecho para felicitar efusivamente, Ana, Paula, Cintia, Florencia, Silvina y Ana Laura, por supuesto. Enhorabuena, porque me ha sido imposible leer el libro por partes. Lo leí de seguido porque la verdad es que escribís muy bien. Es un texto reflexionado y lleno de sutilezas que consigue transmitir, al menos a mí eso me ha pasado, algo que pese a los tiempos que corren es estupendo encontrar en quien se dedica a formar. Y lo habéis nombrado antes, Mariel lo ha nombrado y Beatriz también lo ha nombrado, ¿no? El compromiso ético, político y pedagógico en la formación de educadores y educadoras sociales. Por lo tanto, gracias sinceras por la posibilidad de leerlo con esa soltura y además de poder compartir con vosotros ahora estos minutos de intercambio. La tercera cuestión que me suscita, y posiblemente que es al mismo nivel que las otras, pero que ya atraviesa la concreción de vuestro trabajo, se refiere a la importancia de vuestros aportes en un juego de construcción y deconstrucción en un campo que, así lo señaláis y creo que lo convenimos todo, es complejo, es controvertido, con contornos en ocasiones muy, muy diluidos, un juego de posibilidades y de fronteras, de territorios ciertamente difusos. Y esto, cuando se trata de formar, de enseñar, de proponer, de ayudar a descubrir, no es fácil, nada fácil. En cambio, ese compromiso al que hacía referencia, considero, y me voy a autorizar a decirlo si me permitís, que es motor para ponerse de cara al proceso formativo y tomar a cargo la cuestión, ¿no? Asumo las palabras de Ana Laura en el prólogo sobre esas cuestiones de las aperturas que permiten los contornos difusos, los límites no demasiado rígidos, ¿no?, de la pedagogía social, incluso a veces con una cierta ambigüedad. Esas aperturas abren posibilidades, cierto. Límites y obstáculos forman parte del paisaje de lo imposible que acompaña a la educación en general y a la educación social en particular. Sin embargo, yo añadiría también en esa lista de límites y de obstáculos las paradojas. Y sobre todo las añadiría a aquellas paradojas que son propias y son ya tradicionales, digamos, de la educación y que muchos de nosotros ya conocemos porque están muy presentes tanto en la construcción del campo teórico como también en las propias prácticas educativas, pero también añadiría esas paradojas contemporáneas que atañen directamente a las prácticas de la educación social en estos territorios de frontera. La paradoja, utilizada como, si queréis, como un estimulante para la reflexión, nos permite acercarnos a aparentes contradicciones en su enunciación, con el propósito, sobre todo, no tanto de considerar una solución instantánea, sino más bien de aproximarnos a la apertura de nuevas preguntas, así también lo señalaba Mariel, que habiliten posibles respuestas a situaciones habituales y cotidianas en las prácticas de la educación social. Cierto es que ciertos enunciados fundacionales de la educación social yo los entiendo como un núcleo paradojal. Si uno revisa mucho de la literatura especializada en el campo, es habitual que se encuentre con la palabra, por ejemplo, exclusión, siempre presente en sus formatos de época, es decir, inadaptación, desprotección, dificultad social, riesgo social, etcétera, etcétera. La educación social, grosso modo, se perfila como el conjunto de prácticas dirigidas a menoscabar los efectos de la educación, de la exclusión social, asentándose en propuestas precisamente de inclusión social del excluido, ¿no? Si nos atenemos a unas palabras de Carlos Escliar, que a mi entender nos permite abordar esta cuestión desde la asunción más paradojal, podemos perfilar algunos elementos a considerar para posibilitar avances en las consideraciones
de esas prácticas de educación social. Dice Scliar que el mismo sistema que excluye no puede ser el mismo sistema que incluye o promete la inclusión, pues si no estaríamos frente a un mecanismo que simplemente sustituye la exclusión para continuar su secuencia de control y orden sobre los otros. De entrada, el texto de Scliar parece ponernos enfrente una característica paradojal que conviene contemplar, insisto, no tanto para solucionar como para elaborar posibles preguntas que reduzcan alguno de los efectos que nos anticipa. Creo que las autoras en el libro hacen eso. Asumen las paradojas como algo que no hay que solucionar, sino preguntar y preguntarse. Situarse en ese aspecto nos obliga a tomar a cargo algunas consideraciones respecto, por ejemplo, y que creo que en el texto aparecen de una manera muy permanente, muy presente, algunas veces de una forma más concreta, en otras relacionándolo precisamente con la formación, con la propia experiencia, con las prácticas de educación social. Me refiero, por un lado, a la posición del agente educativo, del educador y de la educadora social, cuál es esa posición y a qué paradojas nos enfrentamos. Mariel y Beatriz señalaban algunas, ¿no? Mariel ya lo contemplaba en relación a las prácticas, incluso a lo largo del texto, creo que es Paula que también lo comenta en relación a la teoría y la práctica, ¿no? Esa cosa ahí sempiterna que tenemos en el campo de la educación social, ¿no? O sea, por un lado, esa posición del educador y de la educadora social y por otro lado, la consideración que tenemos como profesionales de los efectos y de los resultados de la acción que llevamos a cabo como educadores y como educadoras sociales. Respecto de la posición del profesional, podemos acordar que los profesionales de la acción socioeducativa, los profesionales de la educación social, forman parte de los aparatos de gestión de las políticas sociales actuales, ¿no? Paradójicamente, y siguiendo también a Scliar, esos profesionales están encargados manifiestamente de incluir aquello que el propio aparato de gestión excluye, ¿no? Un encargo que creo que siempre hay que poder leer, un encargo social y administrativo político, que siempre hay que leer y hay que poder traducir. Y que eso también acaba significando algo de nuestra propia posición, ¿no? En torno a ese compromiso que las autoras para mí manifiestan mucho en el texto, que es el compromiso al que hacía referencia, ético, político y pedagógico. En ese impasse es donde convendrá desplegar una posición que nade entre las intenciones, digamos, ideales y los efectos de las prácticas. La elaboración continua de una ética de las consecuencias que se vincule a la responsabilidad del acto educativo. Es decir, la sola contemplación de la buena intención no produce espontánea e inmediatamente una aceptación tácita de efectos educativos en el sujeto de la acción educativa. Por lo tanto, como dice Beticio, la posición de la gente, la posición del profesional, forma parte del problema del que se ocupa en la medida que el profesional con su aparato conceptual contribuye a configurarlo. Por lo que es recomendable tomar las dificultades que se le presentan como algo que le concierne, algo donde su posición se halla en juego. De este modo se enmarca en una ética de las consecuencias y no de las intenciones. Y la principal herramienta que tiene el educador social, la educadora social, para acometer esa configuración ética de las consecuencias es la necesidad pertinente y pertinaz de una relación constante con el propio discurso que lo configura. Eso en el texto se ve de una forma magnífica, a lo largo de todo el texto, ¿no? Con esa lectura, la relación que uno va manteniendo, una relación que no siempre es amable, con el propio discurso que le va configurando también como profesional. En ese juego entre teoría y práctica, que creo que es muy importante y que, como decía antes, señala muy bien Paula en su texto. Asistimos en los escenarios contemporáneos de la práctica educativa en el campo social a colonizaciones del discurso educativo que nos alejan de las propuestas pedagógicas y nos introducen cada vez más en una suerte de conversión de gestores vitales o en entrenadores emocionales o coach, como hace muy poquito un estudiante de educación social me planteó como futuro profesional, ¿no? Y ahí también inciden las autoras. El corpus que atraviesan sus palabras tiene contenido más allá de la buena intención, que todos tenemos esa buena intención, ¿no? Pero va más allá y eso es interesante de poder explorarlo, por lo tanto la invitación a la lectura es inmediata.
Así, estas dimensiones bien intencionadas, llamémoslas así, que nos alejan a veces de la función educativa, deberían poder hacernos preguntar si producen efectos educativos en los sujetos, si les acercan a las propuestas de inclusión que subyacen en los planteamientos educativos y que forman parte de ellos, o si bien, por otro lado, están conduciendo a recorridos preestablecidos para aquellos que no han consentido, por los motivos que sea, a estar dentro de los circuitos educativos habituales. Sin duda, preguntas que nos aproximan a reconfigurar, para mí, aspectos fundamentales de nuestras propias prácticas sociales y educativas. Y en segundo lugar, el establecimiento habitual de una correspondencia casi analógica últimamente entre lo que entendemos por resultados y lo que entendemos por efectos de las prácticas educativas. Y indudablemente nos hallamos ante dos palabras que son sinónimas, donde incluso si uno va a buscarlas en el propio diccionario nos acaban retrotrayendo hacia una o hacia otra, ¿no? Ahora bien, gracias a la elaboración de Graciela Frigerio, podemos introducir algunos matices que son de valiosa ayuda para el campo de la formación de educadores y educadoras sociales. En la conferencia de clausura del 6º Congreso de Educación Social en España, está en YouTube esa conferencia y os lo recomiendo que la podáis visionar y escuchar atentamente. Graciela Frigerio propone situar los resultados en torno a aquello medible, valorable, sujeto a las consecuciones de objetivos concretos en los procesos de aprendizaje. Es decir, a aquello que producto de una enseñanza se puede evaluar como conseguido o no. Y a diferencia de la consideración de los efectos propios, según Graciela Frigerio, de una actividad incalculable e inasible como es la educación. Es decir, mientras los resultados se sitúan en el entorno del aprendizaje, los efectos lo hacen alrededor de la educación. Y me parece un interesante matiz que nos permite constatar que aprendizaje y educación no son lo mismo, como ya decían Kahn o Herbart o Nator. Mientras el aprendizaje supone la posibilidad de descubrir y de asir los diferentes conocimientos de lo humano, la educación, por su parte, supone precisamente la puesta a disposición de esos aprendizajes, la captura para la construcción subjetiva y la relación con el mundo. Una diferenciación que se cimenta, como muy bien decía Violeta Núñez, en el tiempo y en la puesta a prueba de lo aprendido. Las formas, pues, de abordar la condición paradojal de la educación social alrededor de los efectos producidos ante sus finalidades propuestas requieren asentar un discurso pedagógico que ubique precisamente lo educativo de la educación social. Aquello previsto no tanto para la inmediatez del presente, sino más bien para lo enigmático del porvenir. Y creo que Ana Pagano, Paula Montesinos, Cintia Sánchez, Florencia Soto y Silvina Kurlat como Ana Laura García lo hacen mediante su práctica, mediante su experiencia, su disposición y su escritura. O sea que gracias también por ello. Acabo con un breve recuerdo, si tengo un poquito de tiempo, intento ser muy breve. En una de mis visitas al instituto me recibió el siempre estimado Jorge Cajaraville y tras una charla muy distendida, como siempre fueron sus charlas, me invitó a conversar con un grupo de estudiantes. ¡Qué conversación! Impresionante conversación. Entre preguntas, intercambios y sugerencias, me llamó mucho la atención y aún así la recuerdo después de tantos años, porque recuerdo que fue en el 2008, 2009, si no recuerdo mal. Esta pregunta barra afirmación de una estudiante, ¿no? Que me dijo, a partir de haber expuesto a unas preguntas que algunos estudiantes habían hecho sobre cómo había sido el proceso de implantación de la figura profesional de la educación social en un lugar como España, ¿no? Que venía además de 40 años de dictadura en la que evidentemente el campo social solo pasaba por el auxilio social, entendido en términos absolutamente caritativos. Esta estudiante me dijo, bien, en España habéis podido implantar posiblemente esta figura del educador, de la educadora social, porque las políticas sociales y educativas os han acompañado, ¿no? En la Argentina, dice, la pregunta era, ¿en la Argentina deberemos encontrar nuestra propia manera?
A la vista está, leyendo este texto, que esa propia manera tiene forma. Es decir, este libro da cuenta de ello. Muchas gracias por el texto y un saludo enorme. Bueno, muchas gracias, Segundo. Te esperamos para cuando se pueda cruzar el charco, por supuesto. Esto no termina, es solo un mojón en nuestro camino compartido. Bueno, a continuación le doy la palabra a Ana Laura García. Ana Laura, que ya fue mencionada a lo largo de la presentación, es la compiladora de este libro. Ella es profesora de nuestra carrera en la materia de Pedagogía y Educación Social 1, y además es ex regente de la carrera en nuestra institución. Bueno, gracias, Flor. Hola a todos, a todas. Lo mío muy breve, es simplemente a modo de ir cerrando este espacio tan hermoso y tan emotivo. Agradecerles, en particular a Beatriz, a Mariel, a Segundo por aceptar esta invitación y por todo el trabajo que se han tomado de lectura exhaustiva y minuciosa y de comentarios tan enriquecedores de este libro. Me han hecho pensar que lo que el libro expresa y abre es algo que va mucho más allá de lo que por ahí está dicho, ¿no? O por nosotras supuesto en el modo de escribirlo y de trabajo previo, que le habla un conjunto de interlocutores mucho más amplio que ojalá puedan apropiarse de estas sugerencias y posiblemente de todo el camino recorrido. Me hicieron recordar momentos, trazas, gestos, personas, legados, herencias, que se inscriben de alguna manera en las líneas de esta escritura, que está escrita entre muchas y a muchas manos, pero que también da cuenta de una historia en común que tenemos. Y bueno, en particular ese prólogo se lo dediqué yo a Jorge, que sé que está del otro lado escuchando en este momento, y con quien nos une un camino recorrido y un afecto también del orden de lo inconmensurable. Pienso en que algo de esto que se abre, ¿no? Y que no podemos anticipar ni calcular, posiblemente tenga que ver con esos efectos de la educación social, y de alguna manera el libro también pone en juego y recrea algo de esto en su propia producción, ¿no? Y por último, bueno, agradecer por supuesto a Flor por ser anfitriona de esta presentación, al instituto por ser ese lugar donde se alojan muchos de nuestros sueños y donde todavía transcurren, a Denise, a Ana, que está detrás de la pantalla, por darnos todo el soporte para poder hacer esta presentación, a la editorial por esa oportunidad de ponderar un libro que tiene que ver con, sobre todo con la formación. Pienso que también en esto es inaugural, ¿no? Tiene una dimensión nueva, porque no es solo un libro que viene a hablar de la pedagogía y la educación social en nuestro territorio, en nuestra institución, ya dando cuenta de la forma y de los rasgos que fue asumiendo después de un camino que ya tiene un tránsito recorrido, sino sobre todo de la formación. Y me parece que en este tiempo ponderar la formación es un aspecto muy importante, y más en el tipo de formaciones y de prácticas que tienen lugar en nuestra institución, ¿no? Y que de alguna manera también tiene que ver con eso que venimos llamando la democratización, no es ajeno a lo que pasa al interior de la institución formadora, al interior de unas prácticas que intentan también tramar lazos de otro modo, poner a disposición el conocimiento y generar un modo de estar juntos con otras y con otros, ¿no? Creo que de alguna manera eso es lo que nos viene uniendo y desvelando desde hace tiempo entre las colegas y los colegas que compartimos este espacio formativo. Y hoy salieron algunas cuestiones que me interesaría remarcar, porque creo que también son rasgos que están detrás de la pluma de Paula, de Cintia, de Silvina, de Flor y de Anita Pagano, que ahora tuvo un problema de conexión pero nos está escuchando, y que es autora también de este libro, y los remarco, porque también habla de ustedes, del gesto de aceptar esta invitación, de tomar esa escritura de la manera en que lo han hecho, de pensar y de pulir todos los detalles, y de estar comprometidas festejando y celebrando esta presentación hasta unos minutos antes,
Digo, esos rasgos tienen que ver con la humildad, al mismo tiempo la prudencia de cuidar lo que se piensa, lo que se escribe, el modo en que la formación se asume, ¿no? Segundo, hablaba de elaborar paradojas, creo que eso también es un rasgo que tiene que ver con el modo en que se asume la tarea, que asumen y asumimos la tarea de formar, de estar habitadas por inquietudes múltiples y alojarlas y darles un lugar a esas inquietudes múltiples, y al mismo tiempo el intento sostenido durante muchos años de elaborar tentativas, porque de alguna manera trabajamos de intentarlo, ¿no? Así que bueno, un agradecimiento enorme a ustedes, y bueno, sé que no está previsto, pero si quieren tomar la palabra para decir algo, sería el momento, y un beso enorme. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Las palabras de las autoras está aquí, y la verdad es que lo que nos queda aquí es convocarlas y convocarlos a quienes nos están acompañando a dialogar con esta escritura, ¿no? y hacer que esta escritura de alguna manera se multiplique en reflexiones y en aportes para nuestro campo de la pedagogía social y la educación social. Sabemos que hay una serie de comentarios muy cariñosos, muy valorativos en el chat de YouTube, que nosotros vamos a leer y disfrutar atentamente. Y además quería, bueno, agradecer no solo a Denise Altieri, que recién Ana Laura nombró, nuestra referente tecnológica, y a Ana Girardini, la regente del instituto, que hicieron posibles las resoluciones tecnológicas, que siempre pasan como soporte, pero que tienen un protagonismo enorme cuando las cosas se complican, y aquí ellas garantizaron que no se complicaran. Y también agradecer a Marix Okretik y a Flor Crocia, las responsables de nuestra área de comunicación del instituto, que de alguna manera se pusieron al hombro la difusión con el mayor compromiso y profesionalismo del que son habitualmente capaces. Así que bueno, una fuerte, sigamos celebrando a través del diálogo con el material, y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Beatriz, a Mariel, a Segundo, y bueno, seguimos esta conversación. Muchas gracias.